Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos a Takayoshi Omura y es una canción que se llama Pleasant Surprise. Esto se lo debemos a THS que patrocina la reacción. Y bueno, como suele ser habitual, pues THS nos da un poquito de contexto. Así que bueno, dice que con el motivo del 20º aniversario del lanzamiento del primer CD de Takayoshi Omura, este ofreció un concierto en directo. Hana fue la batería elegida y bueno, pues poquito más. Hay una promoción de un DVD, de hecho vemos aquí los títulos de crédito, incluso cuánto vale y todo. Así que bueno, Sí. ahí tenéis información. Me alegro de que Omura esté por aquí de vuelta en el canal, aunque sea de esta manera. Y bueno, pues con un look, digamos, más moderno, con el pelo más corto y tal. Aunque a mí me gustaba mucho el look Piratas del Caribe que tenía, ¿vale? Antiguo, molaba un montón, pero bueno, aquí lo que importa es su musicalidad y destreza con esas manos que poquita gente tiene la técnica de Omura a la hora de tocar, ¿no? Y de transmitir también. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Madre mía. Em, Iba a decir algo muy malsonante. em, bueno, lo voy a decir. Se está meando en muchos guitarristas de élite, ¿vale? Es decir,
hay muchos que van de virtuosos y De después de sobraos. sobrados y después que se miren esto y que vean y que bajen los pies en la tierra porque Omura es alguien increíble, ¿no? Alucinante. Fíjate, quiero que cuando puedas estés atento a la mano derecha de Omura, no la izquierda vuela, ¿vale? Pero la derecha, fíjate tú la técnica tan exquisita que tiene a la hora de tocar la púa, que para todas las notas que salen de ahí, prácticamente no mueve la mano. Dice, ¿tú cómo es posible, no? Es decir, tiene la técnica tan depurada para que la púa se pueda mover tan rápido que no esté moviendo prácticamente la mano. Es Es decir, como el es, estepario, pero en guitarrista. claro, es decir, es economización de movimiento máximo para que, es decir, si tiene que estar perdiendo el tiempo en que la mano se vaya moviendo, es tiempo perdido Sí, para mover más veces claro. la púa. Claro, Es decir, claro, ¿no? Si ojo, moviera más la mano, ojo, más... cuidado, y además es intercalando todas las cuerdas, es decir, tú fíjate en la mano que te vas a dar cuenta, dice tú, pero te están saliendo muchas más notas de las que aparentemente está tocando con la mano derecha, ¿vale? Y claro, es que las velocidades a las que se mueve, Tiene la mano fantasma, ¿eh? sí, sí, las manos, la velocidad a la que se mueve es increíble y sobre todo la limpieza con la que toca. Es que ese es el tema. Luego, claro, es que aquí va fusionando música clásica, tiene toquecitos de jazz. em, Bueno, fantástica la batería y el bajo, acompañándolo, Sí, realmente sí, sí. no se puede decir nada. Muy rico en armonía. Creo que está haciendo ahí extensiones de acordes, muy, muy chulo todo. Es Y que al ritmo que va, es como si hubiera dos guitarras ahí. claro, claro, claro. El drive, es decir, lo que es la distorsión no es muy exagerada, es más bien moderada. Los ataques de las cuerdas son limpísimos. em, Hace un despliegue de técnicas que hay de todo. Bending expresivos, hay sweep picking, hay ligados, hay... No sé si me he fijado que he hecho algún tapping. Bueno, hace absolutamente de todo. Creo que Tapping no ha hecho, pero... No, pero me refiero es que hay veces que hace al acorde y suelta una nota. Bueno, No sé, eso ya me ha no me he fijado. me ha parecido. No tapping a dos manos, Ya, ¿vale? ya. Es que claro, el tapping hay muchas variedades de hacerlo. Am, Fantástico. Bueno, con su guitarra habitual, ¿vale? Esa guitarra ahí rosa Sí, con purpurina con brillantes, sí. que tiene mensajes escritos en el canto, abajo. Em, Muy bien, muy bien. Tú fíjate la mano derecha, que te vas a dar cuenta y dices tú, espérate. Venga, vamos a retomar. Lo voy a parar porque si no, hay que comentarlo. Todo ese sonido que ves apagado, que suena y que se apaga y que suena y que se apaga, ahí está metiendo tropecientas notas fantasmas, ¿vale? Ya, ya, ¿no? Es decir, Ya me he dado cuenta. es que es Madre muy, mía, si, es que esto si es muy complicado. hacía, hacía así. ¿A que sí? Es que es muy complicado lo que hace, por eso el meter tantas notas fantasmas intercalando con las notas reales que es un bicharraco. Esto en español significa que es tremendo, ¿vale? Que es buenísimo. Claro, es que después decimos, es una barbaridad y dice tú la gente, ostras, ¿qué te está diciendo? No, eso es, aquí en español es increíble. Así que bueno, fantástico. Venga, lo dejo tocando.
Flipante, flipante. Poquita gente ahí tocando a este nivel. Escúchame, Es este hombre impresionante. se ha pasado ya el juego en nivel Dios. ¿Te has dado cuenta de la mano? ¿Eh? Que prácticamente no movía la mano para las tropecientas notas que sonaban Madre ahí. mía. Eh, Es que no Técni- sé con qué compararlo. No, no, técnica impecable. Por eso a mí me da mucho coraje que todo el mundo esté Ingui, Ingui. No, espérate, que hay otros chavales ya. Mira la Takayoshi, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirad aquí a Mura que lo hace y además limpísimo, ¿sabes? Y más variado, y con más mezcla, y con más historias. Es decir, que le da mucha más riqueza musical. Para mí tiene mucha más musicalidad. Pero bueno, a ver, a Ingui lo de Ingui, vale, guay. Es decir, lo hizo muy bien en su momento, ¿vale? Pero es que lleva 50 años haciendo lo mismo. Tal cual, ¿vale? Tal cual. Em, de hecho, me gusta más Ingui cuando acompaña a un grupo, ¿vale? Que Y cuando cuando está está él, solo, cuando ¿no? está solo, ¿sabes? Porque en un grupo está guay porque tiene sus momentos, pero no es tan Cansino. cansino. Sí, no agota tanto, ¿sabes? Y como no varía y como siempre es lo mismo, me agota. Bueno, eso ya sin entrar en el terreno egocentrismo Sí, bueno, que ya sabemos cómo es. Ingui tiene un planeta aparte, ¿no? Pero que, en fin, y da gusto ver esto. Es que se disfruta. Esto es un placer para los Claro, sentidos. tú le ves tocar y te acuerdas cuando tocaba con Mickey en la Cami y dices, madre mía, es que vaya dos. No, al final te das cuenta de Es que vaya banda que juntó Kobayashi. eran elegidos, los elegidos. em, Porque Boy y Aoyama también Son deben ser de fantásticos. los mejores del mundo, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. Sí, 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 sí. Em, pues fantástico, fantástico. Gracias THS por patrocinar la reacción y amigos, si os ha gustado, pues un like, la campanita para que no os perdáis las reacciones, suscribiros por favor, ¿vale? Todo esto nos ayuda muchísimo para seguir creciendo, ¿vale? Luego está dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos mucho. Por aquí tienes más reacciones. En el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.